Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas. En este momento las 8 de la mañana en punto, hora del centro en la República Mexicana. Es lunes 8 de abril del año 2019. Envío saludos a todos ustedes que nos acompañan en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana, y aquí en el estado y municipio de Zacatecas, también a quienes lo vayan a hacer de forma diferida, en cualquier horario, a través de la magia del Internet, también a través de los muchos grupos donde se comparte este programa. Muchas gracias a todos ustedes que le dan like, que están compartiendo nuestro programa. Saludo y doy las gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de Conecta Zacatecas Radio TV, también a quienes nos escuchan en las dos aplicaciones gratuitas. Una, pues es nuestra, la puede descargar en la tienda Play Store, en Google Play. La otra es en la plataforma Tuning, que también puede descargar en sus dispositivos móviles. Son gratuitas. Saludo a nuestro auditorio en Jalpa, Zacatecas, ahí nos van a escuchar a las 2 de la tarde, en la repetición de este programa, a través de Tu Ritmo 88.1 FM. También nos escucha en Tuning. Y le recuerdo nuestro número de denuncias, porque su voz es muy importante para nosotros. Aquí le damos voz a todos aquellos que no la tengan. Es un WhatsApp 492-106-2518, 492-106-2518. Y bueno, pues muchísimas felicidades a todos ustedes que hoy están de plácemes, de manteles largos, como también se le llama. Y envío un fuerte abrazo al abogado Jorge Rada, que hoy está cumpliendo años. También está cumpliendo años, permítanos aquí tantito, para nuestros amigos en la red social Facebook, Pingo Towe, Néstor Alberto Mendoza Cabral, también Víctor Manuel Elías, muchas felicidades, y Sebastián, también pues felicidades, Sebastián SC, a Carla C. Cervantes y al maestro Rodolfo Gaona, un buen amigo. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero somos muy amigos desde hace muchísimos años. Y bueno, pues muy aficionado él a la tauromaquia también. Así es de que a Rodolfo Gaona un fuerte abrazo hasta la ciudad de León, allá en Guanajuato, en León de los Aldama, que también se le llama. Y bueno, para todos ustedes que hoy están pues festejando el día de su santo, según el calendario del más antiguo Galván, pues hoy, entre otros, se festejan quienes llevan el nombre de Alberto, Amancio, Dionisio y Gualterio. Así es de que también les enviamos un muy fuerte abrazo. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, cómo va a estar la temperatura para la República Mexicana. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 49 generará potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, fuertes en Tabasco, Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos en el noreste y centro del país, incluyendo el Valle de México, además de viento de componente norte, con rachas mayores a 50 km por hora en la costa sur de Veracruz e istmo de Tehuantepec.
Para el municipio de Zacatecas, 8 grados centígrados, cielo totalmente soleado, la sensación térmica está en 6 grados, corre el viento a 13 kilómetros por hora del noreste, con una humedad del 63%. Para hoy se espera una temperatura máxima de 22, una mínima de 2 grados centígrados, y para salir a correr está pues en niveles de polen altos, en polen de árbol y césped, así es de que tome sus precauciones. El tiempo está bueno, pero a excepción de esto de las alergias. El índice para piel seca es de efecto alto, para frío pues está ligero, no tenemos pronóstico de lluvia y la contaminación del aire está en regular, así es de que no hay muy buena aire dentro de la contaminación. Entonces, bueno, para que tome también ustedes sus precauciones. Y vamos ya con la información, porque hay bastante, han sucedido cosas increíbles, indecibles en la República Mexicana, en el mundo, pero quiero empezar diciéndoles que en Zacatecas, pues lamentablemente, pues mucho bla, bla, bla de secretarios de gobierno del estado, del propio gobierno de esta entidad federativa. Se dicen muchas cosas, se ve poco de todo eso que se dice, valga la redundancia, que existe. Y bueno, pues lo que sí es una realidad, y eso lo desconocen, eso dicen que no es cierto, siempre sacan semana tras semana sus cuentas alegres, dan a conocer que pues tienen armas en su poder, tienen automóviles, tienen droga, recuperan automóviles, pero el asunto es que no detienen a la mayor parte de quienes portaban esas armas, de quienes traían o traficaban con esos drogas, ni a quienes se robaron los automóviles. Así es que en Zacatecas, para ya no hacerle perder el tiempo ni perder el nuestro, todo sigue lamentablemente igual. En la República Mexicana se ha generado un gran debate. Hay mucha molestia, hay que decirlo, en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al cual nosotros también nos unimos, nos inconformamos, porque de manera muy hábil, ya lo había dicho Vicente Fox en tiempos pasados, que él sabía perfectamente bien cómo obtener lo que siempre quiere. A través de un tuit, pues aseguró que un comando armado habría intentado acceder a su rancho, un mega ranchazo, tiene un hotel boutique, tiene restaurante, pegado ahí está el mentado Centro Fox, donde supuestamente da conferencias de liderazgo, imagínense ustedes, liderazgo Vicente Fox, entre otras cosas, pero bueno, todo eso lo tiene pues gracias a que fue presidente de México, y ya sabrán ustedes de dónde sacó el dinero, porque hay muchos señalamientos en su contra de periodistas de investigación, lo ha tratado Carmen Aristegui, etcétera, etcétera. Cuando fue candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada estaba en quiebra, totalmente quebrado. Y resulta que ahora pues es uno de los millonarios en la República Mexicana. Ya saben ustedes la lista de negocios que hizo y que sigue haciendo al amparo de ahora ser expresidente de la República. Muchos de esos negocios los hizo con dinero del pueblo, y pues ahora está muy molesto porque el pueblo está recuperando lo que nos han robado en la dictadura compartida, en estos gobiernos conservadores de derecha, neoliberales, que nos preguntan que qué es conservador, qué es de derecha y qué es neoliberal. Se lo voy a sintetizar. Ese tipo de gobiernos son los hambriadores, son los esclavizadores del pueblo, así a grandes rasgos. Y bueno, Vicente Fox aseguró en ese tuit y culpó a Andrés Manuel López Obrador de lo que pudiera pasarle a él, a su familia y a sus propiedades. El presidente de México pues mandó 8 militares, tampoco fue una exageración, porque así lo dijo. Se le va a brindar protección al expresidente Fox, pero sin las exageraciones de antes, porque bueno, serenándose la opinión pública, serenándonos nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido
si algo le pasa a Fox o a su familia. ¿Qué hubiera ocurrido? Porque nos dio a conocer que eso fue lo que más molestó también, al menos a nosotros, el que López Obrador diera a conocer que ya había hecho lo propio con Calderón, porque desde hace 3 meses Calderón Hinojosa le envió una misiva donde le pedía que le pusiera pues guaruras, porque presuntamente estaba recibiendo o habría recibido amenazas de un grupo delictivo, pero pues el grupo delictivo presuntamente dice que quieren cobrar venganza porque Calderón Hinojosa no les cumplió. Y lo que más molesta es que, sabiendo el saqueo brutal que hicieron y que hasta la fecha siguen haciendo porque así están las leyes, recuerde que los politicastros mexicanos en la dictadura y esos partidos neoliberales hacen legal lo ilegal. Entonces el saqueo, la corrupción, el robo a la nación, la venta de nuestra patria, pues es legal porque así pusieron ellos las normas, las leyes. Así está en la Constitución. Y con todo lo que hicieron y siguen haciendo, pues tenemos que pagarles los mexicanos, porque los militares obviamente pues, cobran un salario por hacer lo que les manden sus jefes. Pues ahí están. Entonces seguimos manteniéndoles ahora a estas guardias, estos guaruras, esta protección a esos 2 expresidentes que son los que más fastidian al gobierno de López Obrador, principalmente la chachalaca Fox. A friegue y friegue y friegue. Ahora que obtuvo lo que quiso, porque él anda en Estados Unidos, él anda en una convención de marihuaneros, de los que van a vender marihuana, porque él ya vio un gran negocio en la venta de marihuana. Y claro que lo sabía, porque también se dio a conocer a muy temprana hora que Vicente Fox Quesada, a petición de George Bush Jr., soltó aquí al Chapo Guzmán para que operara, y el Chapo Guzmán les daba toneladas de dinero a Fox y a Bush, presuntamente, y hay muchos libros, hay mucha información al respecto que ya puede encontrar usted en la red social, en el ciberespacio, ¿cómo se llama? En internet. Y después de que López Obrador le enviara a esos 8 militares, puso otro tuit Vicente Fox Quesada, donde le daba las gracias al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya cambió el encono, la calumnia, la difamación, los insultos de un expresidente a un presidente de la República. Entonces ahí cambió todo, porque ya obtuvo lo que Fox quería. Pero después de eso, el periódico Reforma tuvo a bien publicar que no había sido un comando armado, habían sido un hombre y una mujer que iban armados porque habían contratado sus servicios para custodiar a una pareja que se iba a casar y que habían rentado el Centro Fox o el hotel o alguna de los negocios que tiene Fox, y ahí iban a hacer ellos su enlace matrimonial, y quienes resguardan las propiedades de Fox, que son muchos de seguridad privada, pues no les permitieron entrar y mucho menos armados. Inmediatamente después, Fox, ya habían pasado 12 horas, aclaró las cosas. Pues es obviamente que este tipo, con todo lo dañado que pueda tener el cerebro, por lo que pues salió en un libro que le da a tomar Marta Sagún para tenerlo más atontado de lo que ya es, y luego dicen que toma cantidades muy grandes de Prozac para poder tener controlado su cerebro, sus emociones, y ahora pues le echan carrilla en redes sociales de que hasta marihuana fuma, presuntamente. Eso lo dicen en redes sociales, no lo aseguro. Entonces Vicente Fox, después de 12 horas, y ante la publicación del diario Reforma, pues aclara que lo del comando fue en la mañana. No, que lo de los guardias, los guaruras fue en la mañana, pero que en la tarde sí fue un comando y que quiso entrar.
¿Cómo iba a entrar un comando si había una boda? Total que hay muchas inconsistencias en esta situación y Vicente Fox Quesada por enésima ocasión queda de boca grande, de lengua suelta, de bocón, de chismoso y de mentiroso, porque no merece otro tipo de calificativos, y como la Real Academia Española de la Lengua así nos lo dice y está permitido, y como nosotros utilizamos los calificativos para ejemplificar, no porque nosotros califiquemos las acciones o a las personas, solamente es para ejemplificar y poder de esa manera informar y comunicar, que es a lo que nosotros nos dedicamos en este espacio, sin tapujos, sin barreras, con la libertad de expresión que tenemos, siempre hablándoles con la verdad, presentándole las investigaciones que hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay muchos medios que ya están mencionando esto, como son los compañeros de la plataforma sinembargo.mx, una de las más importantes y más veraces en la República Mexicana y en cuantas transitan en el ciberespacio. Comando que usó Fox, así dice esta nota de los amigos de Sin embargo. El comando que usó Fox para sacarle escoltas a López Obrador nunca existió, dicen nuevos testimonios. Vicente Fox Quesada, expresidente de México, reportó que un comando intentó entrar en su domicilio la mañana del sábado, por lo que solicitó atención inmediata, y abro un paréntesis. Ahí Fox exigió, dijo que era un asunto que requería inmediata atención. ¿Y por qué? Nada más por ser Vicente Fox. Nada más por ser Calderón, cuando ellos dos son de los culpables de que la nación esté como está, con esta terrible inseguridad, con esta terrible pobreza, con esa terrible hambre, con esa terrible falta de empleos, con esa terrible corrupción. Fox y Calderón, junto con Peña Nieto, son de los principales orquestadores, creadores de todo ese saqueo a la nación. Y ahí sí, es inmediata la atención, pues ¿quién se cree Vicente Fox para que con nuestro dinero López Obrador haya tomado esa decisión? Que claro que políticamente no le quedaba de otra, porque imaginen ustedes, si asesinan a Fox, si asesinan a Calderón, ¡uy! ¿Cómo se le echan encima? Los de la derecha asesina en América Latina. ¿Cómo se le echarían encima? Y ya lo dijo López Obrador en una entrevista que le hicieron en el Chacaleo, una entrevista callejera, banquetera, pues le preguntaban y él respondió: claro que asumo mi responsabilidad, es mi responsabilidad porque yo soy el presidente de la República, tengo que brindarle protección a los expresidentes y a toda la ciudadanía. Pues mi estimado López Obrador, te estás quedando corto con brindarle la seguridad a la ciudadanía, porque ya son miles de personas las que en redes sociales también te exigen el que les pongas seguridad inmediata y tengas la atención como lo hiciste con Fox y con Calderón. Y insisto, lo que más molesta, pues es que con dinero del pueblo se esté dando esto cuando han saqueado mucho a la nación, son multimillonarios, que se los paguen con el dinero, que no han regresado a los mexicanos. Y bueno, prosigo con esto, pero antes debo de ir a nuestra primera pausa publicitaria, nos dice mi equipo, para después no tener complicaciones de delay, porque, bueno, el delay es el retraso con el que llega a sus aparatos receptores, a sus celulares, computadoras, y para que luego no haya ningún problemita, vamos a ir ya a la pausa publicitaria y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV.
medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Y bueno, les comentaba que, sin embargo, pues dice que fue una invención de Fox porque el diario Reforma habría cuestionado al personal de vigilancia de Vicente Fox en el Centro Fox. Informaron que las personas arribaron en una camioneta cerca de las 10 de la mañana, pero contrario a lo que aseguró el expanista, ya es expanista Vicente Fox. A lo mejor quisieron decir el expresidente, no sabemos que Fox haya renunciado al PAN o lo hayan corrido. Bueno, se había tratado de un hombre y una mujer empleados como escoltas para una boda. Y pues aquí viene toda la situación que ya usted sabe de cómo, al parecer, Vicente Fox Quesada, por medio de un tuit, mintiendo, engañando, burlándose no solamente de López Obrador, de la opinión pública de los mexicanos, ya tiene su capricho de tener nuevamente militares que lo estén cuidando a él, a su familia, a su pareja, a Marta Sagún, a los hijastros o nada más a Fox y a su pareja. Y bueno, pues todo con costo, insisto, a los bolsillos de los mexicanos. Hace bastante tiempo, con Carmen Aristegui, pues estuvo presente un periodista que hizo una importante investigación. A casi 11 años de haber dejado la presidencia de México, esto fue publicado en el 2017, Vicente Fox todavía es investigado por la PGR de aquellos años por presuntos delitos cometidos durante su sexenio. Así lo detalló Raúl Olmos en Aristegui, cuando Raúl Olmos pues presentó un libro donde habla de los abusos y el por qué la PGR estaba investigando a Fox, por qué con Peña Nieto todavía estaban abiertas las investigaciones. Y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, en el 19 de septiembre del 2017, Raúl Olmos estuvo con Carmen Aristegui y vamos a escuchar la forma en la que Vicente Fox Quesada se enriqueció y ahora anda de llorón, exigiendo atención inmediata, como si fuera él uno de los cercanos a la diestra del padre, ¿verdad? Porque así se creen algunos del PAN. Vamos a escuchar a Raúl Olmos de cómo hizo su fortuna este personaje que malgobernó la República Mexicana y que se llama Vicente Fox Quesada. Pues la línea de investigación que teníamos era saber cómo Vicente Fox había diversificado sus ingresos a partir de que dejó la presidencia o incluso durante la presidencia. Entonces ese era digamos como el trabajo inicial. Empezar a rastrear las empresas, encontramos decenas de ellas donde era socio con sus hijos, con sus sobrinos, primos, hermanos, etcétera. ¿Siendo presidente? Siendo presidente y luego siendo expresidente. Se multiplicaron sobre todo después de la presidencia. ¿Y empresas creadas durante su presidencia o ya las tenía de antes? Muy pocas durante su presidencia y algunas mantenidas de antes de la presidencia, muy poquitas. Era un empresario, bueno, así pero hay que recordar que era un empresario quebrado cuando llegó a la presidencia de la República. Hay una parte que tú destacas, Raúl Olmos, que tiene que ver con el hallazgo de una cantidad de millones que no informó en su gestión como presidente de la República. 27 millones, has dicho. Sí, de hecho, al inicio de la entrevista te comentaba que el foco de la investigación inicial era seguir el rastro de la prosperidad de Vicente Fox, ¿no? No solamente con la creación de empresas,
sino también explicar cómo era que vivía en forma pues tan holgada, ¿no? Entonces el perfil inicial era buscar la multiplicidad de ingresos que tenía. Uh-huh. Bueno, en este transcurrir nos topamos con que estaba abierta una investigación, o con que se había hecho en el periodo de Felipe Calderón una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el patrimonio de Vicente Fox. Lo que nosotros hicimos fue gestionar ante la Secretaría de la Función Pública que nos dieran acceso a ese expediente. Pensábamos ingenuamente, como había pasado tanto tiempo, eso tendría que ser público, no habría motivos para mantener reservada esta información. Bueno, lo pedimos a la Secretaría de la Función Pública y encontramos una respuesta de que efectivamente había un expediente muy voluminoso en 5 tomos que daba cuenta de una gran cantidad de dudas sobre el patrimonio de Vicente Fox, ¿sí? Y este expediente, un expediente de más de 6,000 fojas, nos fue negado. Nos dijeron que no nos podían, 6,000 fojas, que no nos podían dar acceso a este expediente porque lo habían turnado a la PGR, quien había iniciado una investigación del asunto, y que la Secretaría de la Función Pública no había quedado ni con una copia del expediente, lo cual resulta absurdo, ¿no? Lo impugnamos, tratamos de obtener el documento y al final se resolvió que el expediente no existía en la Secretaría de la Función Pública. Que no existía, porque se había turnado a la PGR. Existió, lo turnaron y no quedaron con copia, y por lo tanto en la Función Pública no existía porque se envió a la PGR. Increíble, no hay un registro de lo que pasó por ahí. Pero además de un asunto tan delicado como es una investigación contra un exmandatario. Uh-huh. O sea, no se trata de una investigación menor, es una investigación de primer orden, ¿no? Entonces, ese documento de 6,000 fojas que desarrolló la Función Pública en tiempos de Felipe Calderón, ¿quién era el titular de la Función Pública en ese periodo? Vega Casillas, creo. Que estaba como encargado del despacho. Como encargado del despacho. No, él sí, él es Función Pública. Pero el antecedente, el anterior era que se fue luego a la dirigencia del PAN. Ahorita no se acuerda. Se me escapa el nombre. Bueno, el encargado de la función, se nos fue un lapsus a ti y a mí. Claro, pero además no podemos retener tantos datos. No, pero ahorita nos vamos a acordar. ¿No? Lo importante aquí es que un presidente surgido de las filas del Partido Acción Nacional, que fue Felipe Calderón, en su gobierno, desde la Función Pública del gobierno de Calderón, se abrió una investigación en la Función Pública en torno al enriquecimiento inexplicable. Al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Así es. Ese es un dato importantísimo. Había noticias e indicios importantes de que había una ruptura clarísima entre Calderón y Vicente Fox, incluso expresiones críticas de Vicente Fox a Felipe Calderón. No queda claro qué vino primero, si la investigación o las críticas o viceversa. Aquí se explica por qué el rompimiento de Vicente Fox con Calderón. Por la investigación, ¿qué vino primero? Vino la investigación, cuando se le notificó a Fox que era investigado, en ese momento ocurrió el rompimiento absoluto con el PAN. Incluso damos unas referencias de fechas, de cómo al día siguiente de que Vicente Fox recibió la notificación de que debía comprobar un origen no muy claro de 27 millones de pesos, al día siguiente fue cuando hizo su primer pronunciamiento apoyando al PRI. Ahí fue. O sea, fue notificado y al día siguiente apoya Vicente Fox al PRI. Así es. O sea, no es un tema ideológico el que lo transmutó. No, es una cuestión de conveniencia. De dinero, ¿no? De conveniencia, de una investigación de que se sintió atacado por el gobierno de Calderón. Acosado, pero además con el riesgo latente de ser procesado, Carmen, porque era un asunto muy grave. Estamos hablando de 27 millones de pesos que no podía en este momento precisar el origen. Lo que hicimos fue pedirlo a la PGR, ¿sí? La PGR nos dio prórrogas, y al final nos respondió que no podía darnos copia del expediente porque está abierta una averiguación, una carpeta de investigación y reservó la información 5 años, ¿sí? Eso a nosotros nos dejó fríos porque esto fue en enero del presente año, ¿sí? Nos dejó fríos porque dijimos, ¿cómo?
sigue abierta una investigación contra el expresidente. En la PGR. En la PGR. Y está en reserva porque está en investigación. Porque está en investigación y había unos puntos que todavía eran... ¿Por eso será tan condescendiente con Enrique Peña Nieto? Había unos puntos que movían, como periodistas nos inquietaron mucho, ¿no? Que era, si me permites, te voy a decir literal lo que decía, que me parece clave. La PGR decía que no podía dar copia de este expediente porque era una carpeta de investigación abierta, ¿sí? Pero además decía, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite. Por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviera recabando el Ministerio Público de la Federación. Estamos hablando del expresidente Vicente Fox. Delitos, cómplices, probables responsables, posibilidad de que alteren o destruyan los medios de prueba, ¿sí? Dicho por la respuesta que te da como periodista la PGR a tu solicitud de acceder a esa investigación y ese expediente que provenía de la función pública. Así es. Pero esto que te responde es tremendo. El hecho de que responda de esa manera la PGR es que efectivamente el contenido de esa investigación de la función pública que llegó a la PGR en torno al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox está en esos términos, es muy grave. Claro. Es muy grave y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva esa investigación abierta del sexenio de Enrique Peña Nieto? Es un dato muy relevante. Esto fue... ¿Cuándo llegó a la PGR? Fue turnado a la PGR en enero de 2011. 2011. En enero de 2011. A la PGR. Desde entonces han pasado 6 años, un poco más de 6 años, y a nosotros nos resulta insólito que siga abierta la investigación. Porque si no hubiera habido elementos, se tuvo que haber ya archivado, cerrado. Y si hay elementos, ¿por qué no avanza? Pareciera como que se trata de un medio de chantaje, de control, ¿no? Pues es parte de lo que se comentó en el año 2017 en el programa de Carmen Aristegui, y es importante reconocer, recordar lo que pasó, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Desde con Calderón Hinojosa le hacían investigaciones a Fox. Todo el sexenio de Peña Nieto la PGR tuvo la investigación y no se hizo absolutamente nada. Cómplices, Calderón, cómplice, Fox, cómplices, la función pública, cómplices, la extinta PGR, de todo lo que Fox ha hecho. Y hablan de cómplices, y hablan de muchas cosas muy delicadas. Y Vicente Fox anda de matraquero, como se lo dijo el ahora director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anteriormente de los calumniadores de Andrés Manuel López Obrador, panista. Le dijo que Fox era un matraquero porque se la pasó echándole porras al PRI para obtener protección. Quiso hacer lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, hasta incluso se ofreció gratuitamente como asesor de López Obrador, nunca le respondió, nunca lo tomó en cuenta López Obrador y está con sus ataques. Ese es el Vicente Fox, al que muchas personas, lamentablemente, en su ignorancia o en su perversidad, defienden en redes sociales. Ese es el Vicente Fox, ese es el Calderón Hinojosa, ese es el Peña Nieto, ese es el PRIAN que durante 36 años, como lo menciona López Obrador, le han hecho tanto daño a nuestra nación y se la siguen haciendo, porque hasta el momento siguen chupando recurso público, siguen colgados del erario, siguen pidiendo que se les den facilidades, que se les den apoyos con el dinero del pueblo. Por eso fue nuestra molestia, por eso nos molestamos y por eso reclamamos en redes sociales y por eso lo estamos haciendo en este momento. Nuestro reclamo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tenemos la plena seguridad que él sabe todo esto y no puede seguir actuando como Calderón ni como Peña Nieto. Vamos a nuestra segunda pausa publicitaria y regresamos con más información. No se vaya, no se desconecte, siga con nosotros.
Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. 8 de la mañana con 36 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Vamos a escuchar en una entrevista que le hizo Vicky Fuentes al novelista Francisco Martín Moreno sobre las atrocidades de Roma, sobre las atrocidades del Vaticano, de la religión católica, pues en América Latina principalmente. Todo esto porque, bueno, pues sigue el debate de que López Obrador le pidió a Francisco I de Roma que pidiera una disculpa por todas las atrocidades del Vaticano, y bueno, pues están ahí los dimes y diretes, aunque esto pues no le ha afectado en nada a López Obrador, quien sigue manteniendo casi el 80% de aceptación, de apoyo de la opinión pública en la República Mexicana. Y esto fue parte de lo que se comentó en esta muy interesante entrevista, insisto, que le hizo Vicky Fuentes a Francisco Martín Moreno. Entonces, pero la historia no se ha escrito. Por ejemplo, ¿por qué no nos dicen, a ver, Vicky, que la Iglesia Católica Mexicana ha sido el peor enemigo que ha tenido México en su historia? No ha habido ningún enemigo más feroz que ese. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica era la encargada de educar durante la colonia, de 1521 a 1821. Esos 300 años ellos tenían que educar, no educaron. Cuando acaba la colonia, 98% de los mexicanos no saben leer ni escribir. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a limitar la política migratoria, de tal manera que quien quiera venir a México a partir de 1821, bueno, ya desde antes, forzosamente tendrá que ser católico. Estados Unidos dijo que venga a Estados Unidos musulmanes, judíos, protestantes, anglicanos, católicos, es igual, siempre y cuando vengan a trabajar, que vengan con la religión que vengan. La Iglesia Católica prohibió la migración a México, salvo que fueran católicos. ¿Qué sucedió? Que dejamos despoblados Texas, Nuevo México y California. Eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando en 1805 viene Alexander von Humboldt a México, en toda Texas, que es un territorio gigantesco, 300 y pico mil kilómetros cuadrados, habían 3,000 habitantes en Texas. Estaban despoblados los territorios al lado de un goloso como ese. Claro, y la historia nos dice qué pasó, el resultado. Nos lo quitaron, pero después tienes una iglesia que el 52% de la propiedad inmobiliaria del país era propiedad de la Iglesia Católica. Cobraban impuestos, cobraban el diezmo, tenían cárceles particulares, tenían tribunales particulares, no podían ser juzgados por los tribunales civiles, tenían policía secreta, salas de tortura. Sí, terrible. Bueno, era una institución demoníaca. Se opusieron a la Constitución de 1824 y la derogaron. Se opusieron a la Constitución de 1857 y no la derogaron, pero llegó la Guerra de Reforma. Se opusieron a la Constitución de 1917 y estalló la rebelión cristera. Los curas han sido los peores enemigos que ha tenido México en su historia y está lleno de argumentos para demostrarlo. ¿Qué te parece que los mismos curas amenazaron con la excomunión a toda aquella persona que atentara en contra de los norteamericanos invasores de 1847? Cualquier persona que atentara, que
que atentara y que los lastimara, los comulgaban. Igual con los franceses. El arzobispo de Puebla, vizcaíno, resolvió que todas aquellas personas que atentaran en contra de los invasores franceses serían excomulgados. Entonces por eso se rindió Puebla, por eso pasó todo esto, por los curas. Por eso es que es importante que se conozca esto. Fue parte de esa interesante entrevista que le hizo Vicky Fuentes al historiador novelista Francisco Martín Moreno sobre las atrocidades de la Gran Ramera de Babilonia. Gran le llaman ahora. Eso lo puede encontrar también ustedes, lo de la Ramera de Babilonia, para que no se ofendan. Lo puede encontrar en el Apocalipsis. Váyase usted, busquen el Apocalipsis y desde entonces en las Escrituras Sagradas ya se hablaba de las atrocidades de la ramera y lo que vendría a ser, le calificaban desde entonces como la ramera de Babilonia, que no tiene nada que ver el catolicismo con las enseñanzas del Nazareno. Absolutamente nada que ver. Y hasta la fecha sigue operando, oponiéndose a todo lo que sea beneficio para el pueblo de México a través de un ente que tienen como partido político y que se llama Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es el brazo político del Vaticano, del clero católico. Y me voy a quedar hasta ahí porque no falta quien a lo mejor quiera desmentirme, y bueno, pues entonces la demás información, que es mucha, la que hemos abrevado en nuestras investigaciones de muchos años, pues para poderles responder con fundamento el por qué sí lo es, el por qué se deben a Roma y por qué ese partido estaría invadiendo una nación y por eso no debería de existir, por ese tipo de situaciones. Y además que ni siquiera, igual que muchos en esa secta, la católica, digo secta porque están segmentadas, son segmentos, son eso, ellos creen y dicen que es la universal, mentira. Vayan ustedes a otros cultos y también se dicen que son universales. Ellos le dicen a los creyentes que los hermanos separados, pues no. Los separados son los del catolicismo, que fueron inventados el catolicismo 325 años, 3 siglos y 25 años, 3 siglos y un cuarto después de Jesús, fue cuando en Roma se inventó el catolicismo, que teológicamente se le conoce como una filosofía religiosa judeo-cristiana de corte romano, porque Jesús era judío, Jesús no era romano, y muchas personas tienen la idea que cuando nació Jesús, nació la humanidad. No, hay miles y muchos miles, decenas de miles de millones de años antes que ya existían culturas y está debidamente comprobado. Por eso siempre el catolicismo ha atacado a la ciencia y ahora como ya no lo pueden detener, pues ya se hacen así como que la Virgen les habla, ¿verdad? Un dicho muy zacatecano, muy de nuestra nación. Vamos a ajustar nuestros tiempos, pero antes muchas gracias a Conrey Mel, que nos da, dice en mi muro en Facebook, buenos días, que tenga un bendecido lunes e inicio de semana. Gracias. Gloria Calderón desde Acapulco. Lindo inicio de semana con toda la actitud, 1000 saludos. Eben Olvera desde la Ciudad de México, buenos días a todos y a todas, excelente lunes. También nos escribe mi querida amiga Antonia Briceño, buenos días amigo Carlos Aguirre Romo, feliz inicio de semana laboral. Saludos a todos los seguidores de este informativo. Ana Rosa Carrillo Gutiérrez, compañera de NTR en Zacatecas, medio muy importante, electrónico impreso, nos dice, buenos días Carlos Aguirre Romo, pues buenos días también para ti, Anita. Estrella Moreno nos da los buenos días desde Río Grande, Zacatecas, y Pedro Carrillo Méndez también nos da los buenos días y envía saludos desde Idaho, en Estados Unidos. Vamos a ir a la última pausa publicitaria y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte.
Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana con 46, 8 con 46 minutos, hora del centro en la República Mexicana, y a través de el WhatsApp de Conecta Zacatecas Radio TV, se lo recuerdo, 492-106-2518, nos preguntan que dónde pueden informarse más sobre esto que acabamos de comentar, es uno de los muchos libros que se han hecho de las atrocidades de Roma, de las atrocidades del Vaticano en el orbe. El orbe es el mundo, ya lo saben ustedes. Hay un libro muy importante de un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo, y el título lo pueden encontrar ustedes, se llama La puta de Babilonia. Así, porque ramera, pues es eso, es el término. No lo quería yo decir para no ofender a ninguno de ustedes, pero bueno, el título así es, La puta de Babilonia, y ahí de inicio viene cómo arrasaron con pueblos enteros. Bueno, no dejaron ni al perico, perros, todo, a los humanos, casas, edificios, todo, arrasaban, hacían un matadero, pero increíble, y se documenta todas las atrocidades que se hizo. Ya principalmente luego, pues lo hicieron a través de esa sarta de asesinos, que comandó al que apodaron Torquemada, y que eran una sarta, insisto, de asesinos que le llaman ellos la Santa Inquisición. Santa, un grupo de asesinos, de pervertidos, de personas que disfrutaban generarle los más terribles dolores a las personas hasta que morían, hasta que fallecían, todo en nombre de Dios. Bueno, pues está complicado, pero ahí viene mucha información y pueden encontrar ustedes muchas más. Les doy de referencia ese libro porque es muy fácil de encontrar, está en digital, lo pueden bajar de Amazon, de otras vías, inclusive ya de manera digital en PDF, gratuito, lo pueden descargar en internet, aunque muchas versiones viene modificado, ya le metieron mano. Yo les recomiendo que mejor compre el impreso, y así pues se apoya al autor que hizo su investigación, y lo puede encontrar en cualquier librería, así con ese título. Bueno, pues el Bester Gordillo había dicho que ella pues no iba a militar ya políticamente, que iba a estar tras bambalinas, etcétera, pero ya estuvo presente en un evento ante medios de comunicación y ya dice que va avanzando su partido político. ¿Y qué creen? Anda operando con todo para regresar a la dirección, a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Bester Gordillo, en tiempos de Enrique Peña Nieto, fue detenida por asuntos políticos. Con Enrique Peña Nieto se le mantuvo en la cárcel, con Enrique Peña Nieto se le liberó y con Enrique Peña Nieto desaparecieron los cargos. Para que no lo engañen, no fue con el peje, fue con Enrique Peña Nieto al finalizar su sexenio, fue que se dejó en libertad a la cacique magisterial el Bester Gordillo y desaparecieron los cargos. Por eso ella anda feliz y contenta recorriendo la República para regresar al sindicato. Así es de que pues va sobre
la Secretaría General, y de momento pues dice ella que pues no, posiblemente no vaya a haber conflicto con el gobierno, pero ya en esa rueda de prensa dijo clara y puntualmente y les pidió a los afiliados al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de que no se dejen, de que tengan mucho cuidado con la reformilla, así dijo ella, reformilla el artículo 3 de la Constitución, y ella dijo también que pues tengan mucho cuidado con lo que se vaya a hacer para reglamentar la reforma educativa, así es de que ya anda operando a tambor batiente, ya anda haciendo y deshaciendo. Bueno, pues ya lo sabíamos que así iba a operar el Bester Gordillo, a la cual el PRI no le incautó ni un centavo de la grandísima fortuna en dólares, y otros dicen que en euros tiene. Megacasototas en México, en Estados Unidos, dicen que en Francia y en Europa también tiene. Entonces, bueno, pues ahí está. Todos los saqueos de la Gordillo no fueron suficientes, las denuncias, hay inclusive líderes magisteriales que estaban en oposición a ella cuando caciqueaba ese sindicato, desaparecidos, la han señalado presuntamente, aparte de saqueo, de enriquecimiento ilícito, pues de haber sido al menos quien dio la orden de que desaparecieran físicamente a esos maestros, y hay muchas cosas que ya saben ustedes de la Gordillo. Y bueno, pues dice que ella no quiere un pleito con el gobierno de López Obrador, pero exige respeto. ¿En qué momento el gobierno federal no ha respetado a la cacique magisterial? ¿En qué momento se ha metido con la creación de su nuevo negocio, de su nuevo partido, de que quiere regresar al CENTE? Exige respeto. Pues ¿quién se cree el Bester Gordillo? ¿Qué autoridad moral tiene para andar exigiendo lo que nunca ha dado? Durante el segundo encuentro nacional de jóvenes de la Asociación Maestros por México, que se realizó en Puebla, Gordillo dijo: tal vez es momento de que el magisterio piense en una nueva forma de representación sindical. Vamos a escuchar a través de la plataforma Politico.mx lo que dijo y cómo lo dijo, que también Político MX lo retoma de Tribuna Noticias en Twitter. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que comentara el Bester Gordillo allá en Puebla. A ver aquí. Y alertas, alertas. No queremos pleito con ningún gobierno. ¿Pero de qué lado estamos? Esas son las definiciones. Esos son momentos de congruencia. Esos son los temas que tenemos que abordar. Y voy a atreverme a decir algo que no es muy permisible en nuestro sindicato. En verdad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¿tendrá viabilidad como tal? ¿O tendremos que ir pensando una nueva forma de organización sindical que nos permita ser más eficaces, tener mayor viabilidad? Bueno, pues es parte de lo que dijo el Bester Gordillo, que como ya les comentaba, pues ella anda haciendo política, pero con todo. Y bueno, pues vamos con más de este portal Político MX, porque el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, cedería la presidencia del Senado, háganos el favor, al partido Acción Nacional en una negociación. Para esa negociación en la Cámara Alta, en el Senado de la República, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, estaría dispuesto a ceder la presidencia de la mesa directiva para el segundo año de la legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre. Nos cuentan, dice esta plataforma, que la negociación que se lleva en paralelo con Mauricio Curi y Damián Cepeda podría colocar al potosino Marco Antonio Gama Basarte como presidente del Senado si es que la negociación rinde frutos. ¿Qué está negociando Ricardo Monreal? ¿Por qué le están ofreciendo al PAN la presidencia de la Cámara Alta? La dirección, pues quién sabe, pero a nosotros nos genera mucho ruido
y principalmente porque quien está haciendo la negociación es Ricardo Monreal. Y bueno, ya que estamos con información nacional desde Venezuela, Nicolás Maduro le está pidiendo apoyo a López Obrador para un diálogo de paz en Venezuela, teniendo como fuente empresa de noticias muy importante en Estados Unidos para el habla hispana, CNN, pues nos dicen lo siguiente: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿se fijan? Ya le llaman presidente de Venezuela, ya no le llaman dictador. Ya a Guaidó ya lo dejaron por allá solito. Ya a Duque en Colombia ya lo dejaron solito. Ahora Donald Trump está enfocado en México, en López Obrador. Por eso en el análisis les dijimos, lo que ocurre en el mundo repercute en México, principalmente en los asuntos financieros, económicos, sociales, políticos. Y Donald Trump sigue aferrado a afectar a nuestra nación, todo por querer reelegirse en la Unión Americana. Pero bueno, CNN dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio un discurso durante la manifestación a favor de su gobierno. Ahí pidió ayuda a los presidentes de México, Uruguay y Bolivia para que le ayuden a obtener un diálogo de paz en su país. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz y de entendimiento entre venezolanos. Y bueno, pues así está, esta situación. Y les decía que pues López Obrador de forma sorpresiva se lo había tenido guardadito, que también es un error garrafal y más que nada político, más que nada para las benditas redes sociales que lo llevaron a la presidencia de la República, y no fue con un cheque en blanco. Al menos de nuestra parte, yo voté por López Obrador, como voté también por Vicente Fox. Me arrepentí de Vicente Fox y la verdad no me quiero arrepentir de López Obrador, pero si esto sucede, pues también, como le dimos a Fox, a Calderón, también a Peña Nieto, también le vamos a dar lo que merezca a López Obrador, y reconociéndole lo bueno que está haciendo hasta el momento López Obrador, como lo hemos reconocido, como en su momento reconocimos a los otros expresidentes, que fue poco. Bueno, pues fue poco lo bueno que hicieron. ¿O usted qué opina? Y bueno, pues Calderón desde hace 3 meses tiene una guardia de 8 militares. López Obrador confesó que el exmandatario Felipe Calderón le escribió una carta preocupado porque se quedaría sin protección del Estado Mayor Presidencial debido a la estrategia contra el narcotráfico emprendida en su sexenio. Ante esto, AMLO ordenó que se le asignara una guardia personal con 8 militares desde hace 3 meses. En el caso del expresidente Calderón, él me escribió, dijo López Obrador, también ordené que de manera reducida pero eficaz se le garantizara protección. Será el tiempo que sea necesario. Ojalá ellos busquen también la forma de resolverlo de su seguridad. Abro paréntesis. Pues López Obrador, por favor, presidente, tienen toneladas de dinero. Están a punto de tener otro partido porque el INE ya le perdonó las multas a Margarita Zavala. El haberse burlado de la autoridad electoral como el Instituto Nacional Electoral, el haberse burlado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el haberse burlado de los mexicanos, al haber presentado junto con el Bronco, cada quien por separado, pero también el Bronco lo hizo, pero bueno, Margarita Zavala, esposa de Felipe de Jesús, dice Noroña, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, presentó firmas falsificadas para cuando quería ser presidente de México, Margarita Zavala. Y ya le perdonaron esas atrocidades. Se le hubiera perdonado a López Obrador si hubiera hecho eso. Pues así actúa el INE que maldirige Lorenzo Córdoba y el cual nadie cree ni nadie tiene confianza. López Obrador ganó la elección porque una mayoría aplastante de ciudadanos salieron a votar y ahí no se pudo perpetrar el chapuceo electoral. Recordar que López Obrador giró instrucciones para que la Secretaría de la Defensa Nacional protegiera también a Vicente Fox, y ojalá que López Obrador muy pronto ya les quite la seguridad porque tienen dinero. Esos 8 y 8, 16, esos 16 militares
pueden brindar apoyo en otras acciones en beneficio de nuestra nación, como siempre lo han hecho y lo han elaborado. Así es que, bueno, pues así está la situación. La sociedad en su conjunto está verdaderamente molesta por todas estas cuestiones que les estoy comentando. Ya para entrar en el bloque de la información internacional, ya se cumplieron hace unos días los 70 años de la Organización del Tratado Atlántico Norte, por sus siglas OTAN, que desde siempre, bueno, pues Estados Unidos por debajo del agua y ahora de forma burda con Trump, y también lo hizo Bush, pero con Trump, pues mangonean. Así es de que desde Francia, el canal France 24, publicado el pasado 4 de este 2019, abril, nos dice que el pacto estratégico entre Estados Unidos y sus aliados cumple ya 70 años y pese a las críticas de Donald Trump, se encuentra más fuerte que nunca, se ha consolidado tras el fin de la Guerra Fría y bueno, pues así está esta información porque Donald Trump sigue amenazando a Rusia con intervenir militarmente a través de la OTAN, porque la OTAN lo único que hace es eso, intervenir en otros países de forma militar por medio de esa coalición de muchos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos comparten desde Francia. El 4 de abril de 1949, el Tratado del Atlántico Norte se firmó en Washington, D.C., dando a luz a la OTAN. Fue un pacto militar, pero también una alianza de valores compartidos para contrarrestar la amenaza soviética en la Europa de la posguerra. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y por la paz. A lo largo de los años, la OTAN ha resistido innumerables tormentas, ambas dentro de la alianza, como la retirada militar de Francia en 1959, y externamente, como la crisis de los misiles cubanos en 1962 o la de los euromisiles en 1979, y se sigue expandiendo. Desde su fundación, la lista de miembros ha pasado de los 12 originales a los 29 de hoy, con Macedonia del Norte listo para convertirse en el número 30. Crisis de identidad de la posguerra. Pero después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la OTAN tuvo que volver a evaluar su misión y justificar su existencia. Esto llevó a la primera incursión de la alianza fuera de su esfera geográfica, ahora una de las mayores críticas lanzadas al grupo. La OTAN intervino en las guerras yugoslavas, bombardeando Bosnia-Herzegovina y luego Yugoslavia. Y a principios de siglo, la alianza enfrentó una de sus pruebas más grandes, un ataque contra uno de sus miembros. El artículo 5 de la Carta de la OTAN dice que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos. La primera y única vez que se invocó este artículo fue el día después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York en 2001. Los miembros de la OTAN se unieron y fueron a la guerra con Estados Unidos en Afganistán. Las tensiones y el cambio de la Asociación Transatlántica. Cuando la OTAN está entrando en su 8ª década de existencia, la fe en la organización se está agotando. El pilar de la OTAN, Estados Unidos, se ha convertido ahora en su mayor escéptico, ya que el presidente Donald Trump amenaza con abandonar la alianza por completo. La crisis más importante que enfrenta la OTAN es la ausencia por primera vez en su historia de un fuerte presidente estadounidense que crea en la OTAN. Trump ha criticado repetidamente a los aliados por no cumplir con sus promesas de gastos de defensa. Tiene un problema particular con el artículo 5, argumentando que Estados Unidos solo deberían proteger a los países que contribuyen. Este criticismo ha puesto el futuro de la alianza en territorio inexplorado, mientras los miembros buscan una forma de adaptarse a esta nueva era o arriesgan el fin de uno de los pactos más antiguos del mundo. Bueno, pues así Donald Trump quiere también mangonear la OTAN, como mangonea la OEA, como mangonea la ONU, y bueno, pues Estados Unidos así se ha conducido lamentablemente. Muchas gracias a Nelly Ramírez, que desde Argentina me da los buenos días y desea un feliz comienzo de semana igualmente. Y desde Honduras, mi querida amiga Vivian pide por favor saludar a sus amigas y amigos, Antonia Briceño, Manuela Rodríguez, Pedro Carrillo,
Méndez, Hortensia Manso, Benjamín Moctezuma, Socorro Medrano, Inocente Díaz, Aranza Mojica, Ángel Medina, Mónica Casas, Juan Ramírez, Juan Carlos Roque. Que Dios me los bendiga, los escucho a todo volumen desde Honduras, Centroamérica. Saludos a todos y a todas a través de WhatsApp de Conecta Zacatecas Radio TV. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de la agencia de noticias RPTV que desde Bogotá, Colombia nos presentan el panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Carlos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Yo soy Jair Díaz, es un gusto y un placer estar con todos ustedes en Conecta Zacatecas Radio TV en México. Qué gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia. Este es nuestro Panorama Nacional. A las 3 de la tarde está citada la plenaria de la Cámara de Representantes para votar si aprueban o rechazan las 6 objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, como los de oposición, manifestaron que votarán en contra de los reparos presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz. Aseguran que las inconformidades del gobierno no corresponden a las necesidades de terminar el conflicto armado en el país. Si el Congreso rechaza las objeciones, el presidente Duque estará en la obligación de sancionarla. Ahora, todo indica que serían rechazadas, teniendo en cuenta que en total 170 congresistas, de los cuales, según la posición de cada partido, 108 irían en contra. Más información al cierre de la minga indígena que afectó al sur del país. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó el balance de las acciones realizadas durante los 26 días que duró la protesta. Oscar Cavadía, buenos días. Buenos días, Jair y oyentes. El titular de la cartera de Defensa, además de resaltar el compromiso y la labor de la fuerza pública para apoyar a ciudadanos y fuerzas vivas de los departamentos afectados, subrayó las acciones que permitieron mitigar los impactos en materia de movilidad, abastecimiento y seguridad durante estos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, afortunadamente el acompañamiento de la fuerza pública pues permitió abrir la vía alterna en 20 ocasiones que fue intentada cerrar y logramos movilizar ya con el cierre final 101.745 toneladas y movilizamos 87.207 pasajeros tanto en buses de servicio intermunicipal como en vehículos particulares. En cuanto a temas de seguridad, lamentó que se hubiera presentado la muerte de 2 personas, un civil y un uniformado, durante los días que tuvo lugar la minga. Y además incautamos, señor presidente, 184 artefactos explosivos, que es una cifra importante. Hubo que hacer 41 inspecciones de explosivos y 38 caravanas viales con acompañamiento de la policía. Las demás estaban en los diferentes puntos y no era necesario acompañarlas y se produjeron alrededor de 93 intervenciones del ESMAD. Por último, Botero Nieto indicó que se hizo acompañamiento de policía a 38 caravanas viales y resaltó que la fuerza pública siempre contó con el combustible y los elementos necesarios para atender todas sus necesidades. Y bueno, ahí muy cerca de Bogotá se encuentra Venezuela. Vamos con los amigos de la agencia, no, la agencia es un canal de noticias, Telesur TV, que bueno, nos hablan sobre las movilizaciones de hermanos venezolanos contra la injerencia en su propio país. Este sábado salieron nuevamente a las calles del país millones de venezolanos, quienes colmaron las calles con sus voces en defensa de la soberanía y la paz. Asimismo, rechazaron con dignidad y la frente en alto los nuevos embates de la oligarquía norteamericana y sus aliados de la derecha venezolana. Nuestro colaborador Alejandro Kirk nos cuenta más. Estos son los que rara vez aparecen en los medios hegemónicos. El pueblo en defensa de la revolución bolivariana. Quienes aparecen siempre son estos otros, la oposición de derecha, esta vez en la llamada Operación Libertad, otra fecha de frustración.
no quiero comunismo en mi país, quiero democracia. Y ese señor no quiere meter aquí todo el tiempo un comunismo. Y no, que se vayan los rusos, los cubanos y los chinos de esta vaina. Que aquí manden los venezolanos. Que les da miedo, porque no quieren protestar, porque prefieren quedarse en su casa. Son egoístas, sí, son yoístas, no les importa su país. Esta vez el diputado Juan Guaidó no prometió intervenciones humanitarias ni golpes milagrosos, solo más de lo mismo. Así que hoy les pido a toda Venezuela, tenemos que seguir. Les pregunto, ¿vamos a seguir? ¿Vamos a seguir, Venezuela? En el centro de Caracas el panorama era completamente distinto. Operación Defensa de la Libertad. Hoy le decimos al mundo que Venezuela no retrocederá en sus sentimientos y en su política de justicia social. Así que esta movilización es la demostración que hoy Venezuela en paz, pero en combate por la paz, estamos aquí haciendo nuestro acto de presencia y tributándole a los valores de la solidaridad. El presidente Nicolás Maduro invocó la negociación. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le hago un llamado al presidente de Uruguay, doctor Tabaré Vázquez. Le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales. Le hago un llamado a los primeros ministros y presidentes del Caribe de los 14 gobiernos de CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo hace 2 meses. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento entre venezolanos, entre venezolanas. Bueno, pues esto es parte de lo que comentó Nicolás Maduro y obviamente los millones y millones de personas que apoyan a Maduro, pues borraron del mapa a unos cuantos miles que salieron a apoyar a Guaidó, que si ya lo escuchan, pues ya su voz más mesurada, ya no invoca intervenciones, etcétera, etcétera. Y me llamaba la atención porque la que decía que sacaran a Cuba, pues tenía el tono cubano, que vive en Venezuela, pero ella se siente fifí, porque la otra señora que se le oía a punto del llanto, pues sí se veía que es de las ricos allá en Venezuela, que bueno, pues les urge quitar a Maduro para entregarle el petróleo y las riquezas a Estados Unidos, para nuevamente tener las migajas que les pueda dar la Casa Blanca, aunque se mueran de hambre millones y millones de venezolanos. Y de Venezuela nos vamos rápidamente hasta Brasil, porque pues a los primeros 100 días de Jair Bolsonaro no le está yendo nada bien. A Jair Bolsonaro ya las personas están hartas. A los primeros 100 días están arrepentidos los hermanos brasileños de haber llevado a este fascista que se llama Jair Bolsonaro, de la ultraderecha, de los conservadores, de los neoliberales en América Latina, a la presidencia de Brasil por las atrocidades que ha cometido, y lo comentan desde la agencia de noticias alemana DW para el habla hispana. Desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985, el presidente que más popularidad perdió en sus primeros 3 meses es, según las encuestas, Jair Bolsonaro. Tras presentarse en campaña como un héroe anticorrupción que recuperaría la alicaída economía brasileña y lucharía con mano dura contra la inseguridad, Bolsonaro fue desinflándose poco a poco. Primero, la revelación de que el Partido Social Liberal que lo llevó al poder recurrió a candidatas fantasma para recibir fondos electorales. Luego, las sospechas de irregularidades financieras de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, fueron determinantes para el desgaste de su traje de héroe. Bolsonaro había prometido privatizaciones y recortes presupuestarios para sanear las cuentas públicas. Las primeras licitaciones fueron exitosas, pero muchos dudan de que el proyecto de reforma de las jubilaciones llegue a aprobarse. La mano dura contra la inseguridad, clave en su campaña electoral, tampoco juega a su favor.
Según la encuestadora Atlas Político, casi 7 de cada 10 brasileños considera que la delincuencia está aumentando. Su decisión de facilitar la compra de armas generó divisiones, con más gente en contra que a favor, especialmente tras la masacre en un colegio público en las afueras de Sao Paulo, en la que murieron 8 personas. Considerado el Trump brasileño por su admiración por el presidente de Estados Unidos, Bolsonaro rompió con la tradición de sus antecesores en política exterior. En vez de comenzar por Argentina, el mandatario brasileño realizó su primera visita oficial a Estados Unidos, una forma de distanciarse de la política de los gobiernos de izquierda centrada en el acercamiento de los países del sur. Designaré a Brasil como un aliado estratégico fuera de la OTAN, o quizás incluso, posiblemente, un aliado en la OTAN. La segunda parada fue Chile, donde participó en el lanzamiento del Prosur, un bloque del que no forma parte la Venezuela chavista. Días más tarde recaló en Israel. Bolsonaro había prometido trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, emulando a Trump. Pero el lobby agrícola frenó su decisión ante el temor de perder mercado en los países árabes. Estas idas y vueltas generaron aún más fricción en el Ejecutivo brasileño. Una suma de decisiones polémicas, falta de experiencia política, escaso diálogo interno en el Ejecutivo y promesas incumplidas afectan a la popularidad del mandatario ultraderechista que tomó las riendas de la mayor potencia de América Latina el 1 de enero y el jueves cumplirá 100 días en el poder. Bueno, pues ahí está lo que ocurre con esos gobiernos de las derechas, de las ultraderechas, que nada bueno traen a las naciones. Absolutamente nada bueno. Y vámonos hasta Israel, porque pues también allá suceden cosas importantes. El cebo electoral de Netanyahu es la anexión de parte de Cisjordania. Ya no les bastó solamente con el pueblo palestino, al cual tienen verdaderamente mal. Ahora ya van sobre Cisjordania. Y esto pues es delicado, pero vamos a escuchar lo que nos comentan los amigos de Euronews. Este domingo todo el mundo habla en Cisjordania del polémico anuncio que hizo el sábado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Durante una entrevista televisada y a solo 3 días de la celebración de elecciones legislativas en Israel, Netanyahu aseguró que en caso de ser reelegido, se anexionará las colonias judías de los territorios ocupados sin hacer distinciones. Voy a extender la soberanía y no distingo entre las colonias aisladas y los bloques de asentamientos. En mi opinión, cada asentamiento es una zona israelí y está bajo control israelí. No pondré estos bloques bajo la autoridad palestina. La administración Trump ha dado alas a las ambiciones territoriales israelíes tras el reconocimiento de la anexión de los Altos del Golán, un territorio sirio que Israel ocupó durante la Guerra de los 6 días hace más de 50 años. Las declaraciones de Netanyahu no extrañan, aunque indignan a las autoridades palestinas. Bueno, pues sigue la invasión imparable, terrible de los judíos, que pues es un pueblo desde el Antiguo Testamento errante, no tienen patria, no tienen nación, no tienen suelo, pero como ahí nacieron algunos de los profetas, Moisés, Abraham principalmente, etcétera, pues ellos se creen dueños del mundo porque dicen que Dios les heredó el planeta, Dios les heredó el mundo, entonces ellos son dueños absolutamente de todo y bueno, pues les está yendo muy mal, mucho muy mal a nuestros hermanos allá en Medio Oriente por culpa del Estado de Israel. Y bueno, tenemos aquí esta otra información. Bueno, esta todavía tiene actualidad, aunque es de años anteriores, pero hay que recordar lo que se publicó en su momento para no perder el rumbo, y mañana se los vamos a dar a conocer. La Organización de las Naciones Unidas está aplaudiendo el plan de López Obrador sobre migración y reconoce que México ya es un ejemplo en cuestión de problemas migratorios. Así es de que desde la Organización de las Naciones Unidas dicen lo contrario de lo que opina el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias. Envío saludos a Flora Luz Vázquez y a Oscar Romo hasta Ensenada, Baja California Norte, que se están reportando también en estos momentos.
Y quiero enviar saludos también, permítanos tantito. Aquí lo tenemos. A ver, vamos, porque luego también a través de mi WhatsApp me envían. Sí, aquí está. Buenos días a todos, escuchándote como todos los días. Feliz inicio de semana, excelente programa. Nos dice y nos envía saludos a todos desde Fresnillo, Zacatecas, mi querida amiga Carmen Gaucín, abogada ella. También saludos para tu apreciable familia. Se reporta desde La Paz, Baja California Norte, Paco. Saludos también para Marta, para Flor y para Chantal. Muchísimas gracias. Saludos hasta La Paz, Baja California Norte. Saludo a Listras Vinia, también allá en Baja California Norte, Baja California Sur, perdón. A Baja California Sur, La Paz, Baja California Sur. Saludo a quien ya comenté, a Listras Vinia, que es directora de una radio online. Y saludo también aquí en Zacatecas al doctor Mario Infante. Un abrazo, Mario. Hasta Venezuela, Ana María Ruiz Lossi. Saludos. En Polonia, mi querida amiga que se reporta también, Elzbieta Smiliauska. Y saludo también hasta Pakistán a otra querida amiga, como lo es Elvira Ali. Pero también se están reportando de otras partes del orbe. Desde Argentina, Nelly Ramírez, que me escribe, feliz día y comienzo de semana, muchas gracias. El compositor José S. Gaona también nos saluda, creo que desde Estados Unidos. Laura Santillán Esparza desde Aguascalientes, Pedro Carrillo Méndez desde Idaho, Estrella Moreno desde Río Grande, Carlos Bañuelos desde Monterrey, Antonia Briceño desde Woodland, California, Ana Rosa Carrillo, Zacatecas, Eben Olvera, Ciudad de México. A mi tocayo Carlos García Murillo, un fuerte abrazo aquí en Zacatecas. Él es de los perredistas puros, de los verdaderos perredistas, así es de que un fuerte abrazo para ti. Tocayo Gloria Calderón se reporta desde Acapulco, Guerrero. Horacio Saldívar Espino, periodista aquí en Zacatecas. El director de Zacatecas Radio en New Jersey, Aure Vidals, también hace lo propio. Y con Rey Mel, también desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar ahí. Y saludo también al profesor Heriberto Rodríguez y a nuestros amigos de Gorditas de la Torre. Les deseamos una excelente semana laboral. Yo soy Carlos Aguirre Romo, me despido, siendo las 9 de la mañana con 22 minutos, hora del centro en la República Mexicana, de este lunes 8 de abril del año 2019. Los espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.